Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pues el día de hoy les voy a hablar del nazismo y de la época de oro del cine en México. Antes de comenzar, les quiero enviar un saludo a los gemelos Santiago y Diego Rodríguez de Durango. Pues venga de aquí. Durante la década de los 30, Argentina era el principal país que producía películas de toda Latinoamérica. Era tan importante que las principales compañías de Hollywood habían llegado a este lugar. Las compañías como la Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, la RKO o la Universal tenían sus propias sucursales en este país. Y aparte, Argentina tenía sus propias compañías como Sonofilm y Lumiton. De 1931 a 1939 se habían producido 171 películas y aparte en Argentina había 30 casas productoras que le daban trabajo a 4,000 personas y tenían 2,500 salas de cine. Y entonces, ¿en qué momento fue que México le comenzó a comer el mandado a Argentina? Aunque no lo creas, la influencia del nazismo tuvo mucho que ver. Seguramente en la actualidad tú ves a los nazis como unos locos desalmados que mataron a millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Sí! ¡Heil! ¡Heil! Pero en aquella época, en la década de los 30, no era así. Muchos países latinoamericanos tenían una enorme suspicacia en contra de los norteamericanos por sus políticas expansionistas y militares. Los gringos se habían pasado con el continente latinoamericano. Varias veces nos habían invadido. A los argentinos les tocó en 1831 y en 1852. A nosotros nos quitaron la mitad del territorio en 1847. Los chilenos los invadieron en 1891 y prácticamente se adueñaron de Cuba en 1898 y otra vez a nosotros nos volvieron a invadir en 1914. Fue precisamente con el discurso del nazismo que los pueblos latinoamericanos empezaron a sentir una enorme fascinación por Hitler, porque él hablaba de destruir el capitalismo tanto europeo como norteamericano. Aparte hablaba de una raza fuerte y superior y sobre todo estaban maravillados por el milagro económico nazi. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Varios sectores de la población en México también sentían una gran fascinación por las políticas nazis. De hecho, había muchos escritores muy importantes como José Vasconcelos, el primer secretario de la SEP, que habían creado sus propias revistas como Timón para apoyar a la ideología nazi. Pero aquí viene todavía lo mejor. Emilio Azcárraga Vidurreta, el abuelo de Emilio Azcárraga Gallán, el actual dueño de Televisa, también sentía una enorme predilección por las políticas y por la ideología de la Alemania nazi. Emilio Azcárraga Vidurreta había utilizado muchos de los programas radiofónicos y muchos de sus noticieros para mandar propaganda encubierta o directa a favor del régimen nazi. En diciembre de 1930, la voz de la América Latina desde México surca los aires. Esta era una de las razones por las cuales había una enorme influencia de la ideología nazi en nuestro país. Y aparte, el sector militar también sentía un enorme aprecio y apoyaban muchas de las ideas de Adolf Hitler. Pero si en México había predilección por las ideas de los nazis, Argentina le decía, quítate que allí te voy. Prácticamente la radio, la prensa y en la política había una enorme predilección por las ideas del nazismo. De hecho, esto tiene que ver porque en Argentina, desde finales del siglo XIX, comenzaron a llegar diferentes migraciones como italianos, polacos, pero también alemanes. Eran precisamente los descendientes de alemanes que vivían en Argentina los que apoyaban y los que seguían a las políticas de la ideología nazi. Pero el punto más importante fue la enorme cantidad de películas alemanas que comenzaron a llegar a Argentina en la década de los 30. Prácticamente todas las películas alemanas que llegaban a Argentina procedían de la UFA, que era la compañía cinematográfica más importante de Alemania. De hecho, los nazis utilizaron esta compañía cinematográfica para producir películas que exaltaban los valores nazis y que tenían propaganda tanto encubierta como obvia a favor de la ideología nazi. Todas estas ideas a través del cine argentino se empezaron a esparcir en el continente latinoamericano, pero también los principales dictadores de Argentina en la década de los 30 sentían una enorme predilección por las ideas de Adolf Hitler, como el general José Uriburu y el general Agustín Justo. Gracias a ellos es que la ideología nazi logró penetrar en los principales diarios, cadenas radiodifusoras y en la política de Argentina.
De hecho, la ideología nazi estaba influyendo en los periódicos, la política, la radio de aquel país. Esto obviamente no le gustaba a los gringos, porque a los gringos nunca les ha gustado que se metan en lo que ellos consideran que es su propio territorio. Y entonces estaban buscando la manera para que los nazis no les comieran los mandados en los territorios latinoamericanos. El cine argentino se hubiera seguido expandiendo si no hubiera sido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. Al principio, Argentina se declaró neutral, pero en realidad estaba a favor de los alemanes. De hecho, el cine que distribuían a lo largo de todo el continente latinoamericano tenía propaganda tanto explícita como encubierta a favor del régimen de Adolf Hitler. Obviamente esto no le gustaba nada, pero nada a los gringos, por lo cual debían de buscar la manera de detener que las ideas nazis se siguieran esparciendo por el continente latinoamericano gracias a las películas argentinas. Y entonces, adivinen qué, fue allí cuando nosotros aparecimos para detener la propagación de las ideas nazis por el continente latinoamericano. Si tú crees que el nazismo solamente influyó en la industria del cine argentino, pues la próxima semana te voy a contar cómo también las ideas de Hitler influyeron para la construcción de la época de oro del cine en México. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda de darle like, suscribirte, seguirnos por Instagram, sugerirnos más comentarios. Yo soy el profe Gillo y te voy a platicar la próxima semana aquello que no te dijo el de historia. Nos vemos en la próxima. Wakax Media presentó